Hola, bienvenidos a nuestro tiempo en la palabra de Dios, hora de consulta. Si hay preguntas, siempre me alegraría si me mandaran preguntas, pero si no las hay, seguimos con Efesios, hoy capítulo 2 a partir del versículo 11. Pero antes, como siempre, queremos iniciar con una canción para honrar a nuestro Dios, para alabarle, para exaltar su nombre maravilloso. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener, Jesús. No daré la honra a nadie más que a ti. No daré la honra a nadie más que a ti, Jesús. No daré la honra a nadie más. No daré la honra a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Aleluya, gracias a Dios. Muy bien, hoy estamos, como ya dije, en Efesios. No estoy viendo preguntas, así que sigo con Efesios y voy a leer el texto que es para esta tarde y lo voy a leer en la Biblia de las Américas, solo para variar un poquito. Efesios 2, versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora aquí tenemos que recordar que el libro de Efesios es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Éfeso. Y esta iglesia tenía miembros de diferentes grupos étnicos y también grupos religiosos, se podría decir. Había judíos quienes se habían convertido del judaísmo al camino de Cristo, al Mesías, pero también había gente con trasfondo, aquí se llaman gentiles, o sea que la palabra gentil en el sentido de la Biblia, realmente lo que significa es de que todo aquel que no es judío es gentil, así que nosotros seríamos gentiles. Gentiles eran todas las naciones, todas las etnias en aquel tiempo que no seguían al Dios de Israel, que no eran judíos, y para ser judío, por lo menos los hombres, tenían que ser circuncidados al 8º día de su vida, que era prácticamente la señal física de que había un pacto entre el pueblo de Israel y esta persona. Entonces aquí tenemos esta situación que es importante, que es interesante, porque hasta el día de hoy
en las iglesias se juntan grupos de diferente trasfondo, porque en las iglesias donde yo he estado, algunas iglesias han tenido hasta 5, 10, 11, 15 nacionalidades distintas. Hay iglesias donde los miembros hoy, antes como yo, eran ateos. Yo conozco gente aquí en Alemania que creció en el este de Alemania, la llamada Alemania Oriental o comunista, y hablando con estas personas, algunos son amigos míos, ellos no saben nada, absolutamente nada de la Biblia. Cuando uno habla algo de la Biblia y menciona a Abraham, ellos preguntan, ¿y quién es Abraham? Porque nunca han oído ni una historia bíblica. Su conocimiento es completamente rudimentario, a veces en cero. Entonces en las iglesias siempre se van a juntar grupos con trasfondos muy distintos, y a veces son trasfondos que no se pueden ni combinar, porque hablando de nacionalidades, hay nacionalidades que pueden relacionarse fácilmente y otras nacionalidades donde cuesta, porque somos todos tan diferentes que nos cuesta aceptar el modo de vivir, el modo de pensar, el modo de hablar, el modo de actuar como otros. Por ejemplo, aquí en Alemania, cuando vienen a las iglesias alemanas grupos de África, y los hermanos de África son unos llenos de emoción, de entusiasmo, y hay gritos y brincos y danzan de una forma apasionada, y los alemanes normales y corrientes son más tranquilos y no mucho se quieren mover. Entonces allá puede haber choques culturales, puede haber choques religiosos, puede haber todo tipo de choque, y entonces tenemos que reconocer que cada quien en la iglesia tiene su trasfondo, tiene su biografía, tiene su manera de haber crecido incluso en las cosas de la fe, y eso tenemos que tomar en cuenta en lo que es la comunión dentro de la iglesia, porque todos tenemos trasfondos válidos que son cosas buenas que nos ha dado la vida. Por ejemplo, yo, habiendo crecido en Alemania, a uno de alemán, uno le enseñan desde muy pequeño lo que es la puntualidad, le enseñan la responsabilidad en cierta manera, la disciplina, y eso no son cosas nada malas. Y entonces, en la iglesia el desafío a veces es de que cuando se juntan grupos tan distintos, de que puedan, por un lado, seguir teniendo su identidad, con tal de que no sea pecaminosa, pero por otro lado se tiene que buscar cómo seguir juntos, y aquí realmente la fe en Jesucristo y la diferencia entre lo que éramos antes de ser cristianos y de lo que ahora somos en Cristo, eso es el punto que debe ser el punto mayor donde nos podemos unir. Y cuando estamos unidos en esta visión de que todos tenemos un mismo Señor, pertenecemos, como hemos visto varias veces en este estudio, a una sola iglesia que es un cuerpo de Cristo, a donde todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Esta unidad en cuanto a estas cosas es muy importante en medio de la diversidad que tengamos. Ahora, aquí sabemos de que en Éfesos, como en otras iglesias de aquel tiempo, había muchas veces fricciones entre los grupos. Los que habían salido del judaísmo se sentían superiores a los que habían salido del paganismo. Y
Y aquí realmente lo que Pablo va enseñando, particularmente en este capítulo 2, en el pasaje que estamos viendo, Pablo está diciendo, miren, si tú has sido circuncidado, si has sido parte de Israel, eso es algo muy bueno, eso es algo muy válido, pero no te salva. Y a los otros les dice, y ustedes que han estado en diferentes religiones paganas, han seguido a dioses de oro, de plata o de filosofías, a ellos también Pablo les dice que, bueno, estaban equivocados, pero tampoco son salvos, y la salvación solamente se consigue para los dos grupos en Cristo. Entonces aquí tenemos un desafío para todos que llegamos a los pies de Cristo. Necesitamos, y eso es un desafío grande, reconocer de que la meta en la vida no es preservar la identidad que éramos. Yo nací alemán, crecí un tiempo en la Iglesia Católica Romana, después yo... Por ejemplo, yo me convertí al cristianismo pentecostés carismático y he estado en diferentes grupos. Tenemos que reconocer que la meta no es preservar lo que éramos, sino ser transformados a la cultura de Cristo. Porque cuando comparamos las culturas, los alemanes podrían decir que nosotros somos una cultura superior y otros podrían tal vez pensar que somos una cultura inferior, pero el hecho es que ante Dios no hay ninguna cultura que sea mejor que otra. Solamente porque todos necesitamos nacer de nuevo, por gracia, por medio de la fe, y todos necesitamos aceptar de que la meta es que yo llegue adoptando realmente lo que yo llamaría la cultura de Cristo, la manera de vivir de Cristo. Y allá ya no hay alemán, ya no hay mexicano, ya no hay argentino, ya no hay gringo, como dijéramos en América Latina. Allá no hay español, allá no hay inglés. No, la pregunta es, ¿estamos todos en Cristo? Podemos traer lo que éramos y podemos preservar de nuestras culturas y nuestra biografía, podemos guardar y preservar todo lo que sirva a largo plazo a la obra de Cristo. Y todo lo que contradiga y que no esté de acuerdo a la obra de Cristo y a la meta de Cristo para mi vida, lo tenemos que deshacernos de estas cosas. Si en mi cultura antes era fácil mentir, en Cristo debería dejar de mentir y empezar a decir la verdad. Si en mi cultura la gente era muy estricta y muy dura y muy rígida, debería aceptar de que en Cristo puedo aprender la mansedumbre y la gracia y el amor y la empatía para otras personas. Todo de nuestra cultura, todo sea en el sentido étnico, sea en el sentido religioso, todo eso que no esté de acuerdo al Espíritu de Cristo que ahora mora aquí adentro, con el cual según Efesios yo fui sellado, todo esto lo tengo que deshacer de mi vida. Y eso no es negar mi cultura, es sencillamente negar lo malo que algunas culturas tienen que no está de acuerdo con Dios. He conocido un misionero que trabajó en su tiempo con caníbales en Nueva Guinea y cazadores de cabezas. Pues la cultura de ellos incluía el matarse y comerse al enemigo. Bueno, ahora son cristianos, por supuesto, ya no van a seguir haciendo eso. Pero en la cultura de ellos también habían aprendido ciertas cosas muy importantes,
como para sobrevivir en medio de la selva. Estas cosas no las tienen que desaprender, las pueden incluir, incluso las pueden tal vez usar para avanzar el evangelio en su región. O sea que aquí cuando habla de gentiles y judíos que ahora se unieron en la iglesia de Éfeso bajo el único nombre Cristo, tenemos que ver de que esto siempre trae conflictos, y estos conflictos no son malos sino son buenos, porque allá podemos todos aprender de que preguntemos, la pregunta central es ¿cuál de lo que era mi vida antes de Cristo, antes de nacer de nuevo, qué es lo que puede servir al avance del reino de Dios y qué lo impide? Y lo que ayuda que lo usemos con libertad, y lo que impide y estorba lo quitemos en el nombre de Jesús. Ahora, hablando aquí, tenemos que ver de que Dios tenía un plan muy específico para Israel, y por supuesto el pueblo de Israel, su religión, su cultura fue algo realmente que Dios mismo les reveló, por ejemplo, la ley por Moisés. Pero Israel había olvidado el propósito mayor de su existencia. Israel se le olvidó de que la razón por que Dios los seleccionó y los aisló por un tiempo, la razón por que Dios trató diferente a Israel no era porque Israel y los judíos eran algo especial, porque la misma escritura dice que no, yo no os escogí porque erais los mejores que existían. Al contrario, si leemos capítulos como Ezequiel 16. No, pero Dios tenía una meta de formar en un pueblo un testimonio histórico al cual todos pueden ver, porque hasta el día de hoy Israel está siempre en las noticias mundiales. ¿Por qué? Porque Dios quiere señalar hacia su pueblo como un pueblo que tenía un mensaje. Y uno de los propósitos principales de la existencia y de la formación de Israel, según la Escritura, tenían que ser la luz a las naciones. Lo dice Isaías 49, versículos 6 y 7. Lo vemos en Hechos 15, en el primer concilio de la iglesia, cuando el apóstol Santiago resuelve el pleito que había si los gentiles que aceptaban a Cristo tenían que circuncidarse, y decían que no, si un pagano se convierte a Cristo también tiene que circuncidarse y guardar la ley para ser salvo. Y realizar este concilio tan grande para clarificar, no, los gentiles también son salvos por gracia, por medio de la fe, igual como los judíos. Santiago les da una palabra profética, una palabra de ciencia realmente, diciendo, citando Amós 9, dice que esto concuerda lo que dice la Biblia, que Dios va a volver va a reedificar el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David, esta escritura que leemos, está en Hechos 15, del 13 al 18, leemos de que el fin del tabernáculo de David era que todos los gentiles llegaran a creer en Dios. Entonces el propósito principal de Israel no era guardar la ley de Moisés infinitamente, sino llegar a reconocer de que iba a llegar un Mesías Jesucristo, quien iba a cumplir en su vida, en su muerte y resurrección, iba a cumplir la ley, porque Jesucristo cumplió la ley como único ser humano que jamás lo ha hecho a perfección. Y en este su estado perfecto, Jesucristo fue sacrificado, por eso lo llamamos un cordero sin mancha. Y
cuando se crucificó al justo, alguien que había obtenido la justicia por cumplir toda la ley, toda su vida, esta justicia ahora se puede traspasar por la fe a todos los que creen en este sacrificio de Jesucristo, tanto judíos como gentiles o paganos. Y eso es algo que es muy importante y con mucha preocupación y pena observé que en los años pasados había movimientos en la iglesia mundial en que iglesias cristianas empezaron a buscar más y más y más influencias del judaísmo, a estudiar a profundo el judaísmo, incluso a volver a practicar cosas del judaísmo, como celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay peregrinajes a las fiestas judías a Israel, a veces de parte de cristianos, algo que, con todo respeto, no entiendo. Para eso vino Jesucristo, para que ya no tengamos que ir a Jerusalén 3 veces al año, por ejemplo. Entonces aquí Pablo está diciendo, los judíos tenían un propósito muy, muy lindo. Los judíos eran aquel pueblo, Israel es el pueblo que era el pueblo de los pactos con Dios. ¿Qué pactos había? Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios había hecho un pacto con Moisés e Israel. O sea que había pactos de Dios. Dios hizo un pacto con David. Israel es la nación de los pactos. Pero todos los pactos del Antiguo Testamento realmente señalaban siempre hacia algo que Dios iba a hacer en Cristo, el cual vino a establecer el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto donde deben entrar Israel, y donde debe entrar también el mundo de los gentiles. O sea que hay un nuevo pacto para los dos lados. Y la meta de Dios no era de que crear la iglesia y aparte Israel. No, si cuando seguimos leyendo Efesios nos damos cuenta de que la meta de Dios es unir los dos, en que los que estaban completamente fuera de la revelación de Dios a y por medio de Israel, y también los que estaban en Israel, para los dos, la palabra dice, los dos necesitan el evangelio de Jesucristo. Aquí Pablo les dice a los gentiles, miembros de la iglesia de Éfesos, y a los que eran judíos, a los dos les dice, recuerdan lo que eran. A los gentiles les recuerda que estaban completamente sin Dios. Y a los israelitas, a los que eran judíos, les dice, ustedes sí tenían los pactos y tenían las promesas y todo eso, estaban con Dios, mas sin embargo les falta también a ustedes la última revelación, el último y el eterno pacto con Jesucristo. Entonces los dos se tienen que convertir. Tanto el judío como el gentil necesita entrar a lo que es el nuevo pacto. Entonces por eso voy a seguir leyendo. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Hablando de quién? De los gentiles, de los que no eran judíos. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. O sea que la sangre de Cristo quería de que todo el mundo, todas las naciones, ya a Abraham se le dijo que en tu nombre serán benditas todas las naciones y no solamente los judíos. Ese ha sido el plan de Dios desde la eternidad, unir a todos. Uno tiene que entender el propósito de Israel para no equivocarse. Entonces, ahora dice que la sangre de Cristo es una invitación no solamente
al pueblo de los pactos y de las promesas y la ley de Moisés, a los judíos, sino también a todo el mundo a acercarse a Dios por medio de la sangre de Cristo, la sangre del sacrificio. Muy, muy importante, porque Él mismo es nuestra paz, hablando de Jesús, quien de ambos pueblos hizo uno. O sea que esa es la meta de Dios, no de que esté iglesia aquí, Israel por allá. No, la meta de Dios, viéndola hacia la eternidad, es de que los dos sean un cuerpo. Tienen diferentes historias, tienen diferentes experiencias, pero la meta es que todos sean unos en Cristo Jesús. Y eso es importante entenderlo. Tenemos que entenderlo. Como a mí me dijo uno de mis maestros favoritos, que era director de nuestro seminario teológico aquí en Alemania, él me dijo, mira Hans, también los que se llaman judíos hoy necesitan aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Solo el hecho de que pertenezcan al pueblo judío, no hay ninguna seguridad si el Nuevo Testamento es verdad, porque el Nuevo Testamento dice que un día Israel será salvo. Dios va a salvar a Israel, pero Dios va a salvar a Israel ¿por medio de qué? Por medio de la revelación de que Jesucristo es el Mesías que vino y que a Él le deben aceptar como tal para ser eternamente salvos. Entonces, claro, Dios tiene para mí una relación particular y especial con Israel. Pero el propósito de Israel, ¿cuál es? Ser luz a las naciones y no ser luz solo para sí mismos. Y mucho menos Israel no debería echar luz y no puede echar luz a la revelación de Cristo del Nuevo Testamento. Eso es una imposibilidad. Podemos entender tal vez un poquito mejor de por qué se necesitaba un sacrificio, pero de que el antiguo pacto nos esté explicando y alumbrando la revelación del nuevo pacto que ha sido por el Espíritu Santo es un poco crítico a mi manera de ver, pero me dejo corregir si alguien lo ve diferente. Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aquí está hablando de la ley de Moisés, para crear en sí mismo, ¿en quién? En Cristo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces aquí vemos otra vez bien claro la meta de Dios. La meta de Dios es que nos unamos, que judíos y los que no son judíos, que en Cristo reconozcamos de que la meta de Dios para nuestra vida es que seamos parte de este cuerpo nuevo que Jesucristo llegó a iniciar y a crear en la cruz del Calvario por medio de su sangre. Este cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que unir a todos, con Cristo la cabeza. Y porque si Cristo, dice la Biblia, lo vamos a leer, lo dice al final de este pasaje, Cristo es la cabeza de este cuerpo. O sea que no va a haber dos cuerpos. Cristo solo tiene una cabeza y el cuerpo de Cristo solo hay una cabeza y la cabeza tiene que ser la misma para el judío como para los gentiles. Allá está el plan de Dios, allá está la unidad que realmente vino a crear. Porque Dios no quiere de que cristianos se peleen contra judíos. Y esa es una tragedia de la historia, de que cristianos y judíos
se hayan peleado en lugar de complementarse en la revelación que tienen. Versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son? Los gentiles. Y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes son? Los judíos. Pero los gentiles estaban tal vez un poquito más lejos de Dios que los israelitas, pero los dos dice que estaban lejos, no estaban con Dios, realmente tal como debería haber sido. Porque por medio de Él, y aquí viene un versículo muy, muy importante, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Algunos que dudan de que haya una Trinidad, el versículo 18 menciona la Trinidad en acción prácticamente. Dice que Dios llama a los que no eran judíos, que estaban lejos. Dios llama a los que son judíos, que estaban más cerca. Pero a los dos Dios llama aquí, que por medio de Jesús, tanto judíos como gentiles, que entremos al Padre, a la presencia del Padre, en un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo obrando. ¿No dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? ¿Y a quién le dijo Jesús primeramente estas palabras? A los judíos, a sus apóstoles, en Juan 14:6. Entonces, aquí vemos de que toda la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, colaboran y trabajan con tal de que toda la humanidad, gentiles y judíos, entren y vuelven a tener una relación con su Creador, pero también con el que quiere ser su Padre, el Padre Dios. Entonces, si tanto judíos, y recordemos, Pablo habla a la iglesia en Efesios, donde había judíos, ex-judíos, y donde había ex-gentiles. Y dice que así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, sois de la familia de Dios. ¿Cuántas familias crees tú que tiene Dios? Aquí dice una, y Él es el papá, y Jesucristo es el hermano mayor. Si hemos aceptado a Cristo, hemos llegado a ser parte de la familia de Dios. Somos conciudadanos con los santos, que son todos los que realmente han caminado con Dios por toda la historia. Y entonces viene una parte la cual sí me interesa mucho mencionarla aquí, porque la edificación, la base de todo eso, que este sueño de Dios de unir Israel con el mundo gentil y de formar de Israel y del mundo gentil un solo cuerpo, y que como un solo cuerpo lleguen delante de Él el Padre de todas las familias del mundo. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la imagen de un edificio. Tenemos la imagen de como un templo santo. Un templo, un edificio, un cuerpo, una familia.
Y Dios quiere unir y juntar en su familia todos los diferentes grupos. En aquel tiempo el problema mayor, el desafío mayor era judíos, los que habían sido judíos, los que habían sido gentiles en diferentes religiones paganas. Hoy tal vez nuestro desafío es de que unos somos de Europa, otros somos de América Latina, otros somos de Australia, unos tenemos un trasfondo de ateo, otros de trasfondo filosófico, otros son los... En fin, que en la iglesia se junta todo y Dios quiere que se junte todo, pero que se junte a llegar a formar un solo tiempo, como dice al final, una morada de Dios en el Espíritu. Si nosotros somos capaces de entender de que mi vida, no importa cómo haya sido, mi vida es, según 1 Pedro 2:5, una piedra viva en este templo espiritual que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y mi piedra es importante. Si yo falto al edificio, le falta una piedra y eso no conviene. A una casa no le conviene que tenga hoyos en la pared. Y si yo entiendo eso, yo también voy a entender de que yo también tengo una responsabilidad. Yo necesito ayudar, pero también necesito ser ayudado. Yo necesito dar, yo necesito recibir, porque en un cuerpo es un dar y un recibir mutuamente. Y eso es la visión de Dios, de que en Cristo mismo, quien es la piedra angular, o sea que es todo nuestra actividad, porque está hablando de ángulos y de niveles de un edificio. Todo lo que hagamos en nuestra vida se debe enfocar en el alineamiento hacia Cristo. Haga lo que haga, tengo que pensar, ¿sirve esto lo que hago o dejo de hacer con tal de que el edificio, la morada de Dios, la iglesia, el cuerpo del edificio sea uno que glorifica a Dios? Eso es una responsabilidad de cada piedra viva. Y dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, este fundamento, ¿cuál es? Aquí hay mucha controversia en la iglesia. Los apóstoles y profetas, ¿a qué fundamento se está realmente refiriendo? Pues el fundamento de los apóstoles definitivamente es el fundamento de que ellos, los 12, fueron testigos de la vida de Cristo. Ellos fueron, como lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 1, ellos fueron los que tocaron, vieron, oyeron, comieron, convivieron con Cristo. Ellos fueron los que fueron testigos de su resurrección porque hablaron con Él y lo vieron después de haber resucitado. El fundamento del cristianismo es un fundamento histórico y los apóstoles eran testigos históricos de eventos históricos que tomaron lugar en espacio y tiempo y no fue una ilusión, no fue una imaginación, no fue alucinación, sino que fue un hecho histórico que Jesucristo fue crucificado, murió, fue enterrado, resucitó, pasó 40 días con los apóstoles y con otros también, y los apóstoles fueron comisionados a proclamar la resurrección de Jesucristo como un hecho histórico. Y también este hecho histórico tenía por su lado su fundamento otra vez en los profetas. Porque los profetas que aquí se mencionan seguramente son los profetas que habían anunciado 1000 años y más antes de Cristo la venida de Cristo. Tenemos más de yo pienso que son 320, más de 300 profecías específicas se cumplieron en la vida de Jesucristo, profecías que fueron dadas de 400 hacia 1500
500 años antes de Cristo. Este fundamento es un fundamento profético. Es el fundamento de que Dios habló y lo que Dios habla, Dios lo va a realizar. Eso es algo que la misma Biblia dice, de que Dios no miente. Entonces, el fundamento de los apóstoles y profetas es el fundamento de que Jesucristo vino en carne, en tiempo y espacio, fue visto por mucha gente por 33 años y también fue visto por los apóstoles primero, aunque los primeros que vieron a Jesucristo resucitado fueron mujeres, gloria a Dios, y ni fueron los hombres, pero los apóstoles tenían la tarea de proclamar. No proclamaron, miren, si nosotros leemos el libro de Hechos, miren las primeras predicaciones de Pedro y de Pablo y estos. ¿De qué predicaban? Jesucristo murió y resucitó de los muertos, nosotros hablamos y comimos con Él. Fue un mensaje cristocéntrico, pero cristocéntrico en el sentido que estamos hablando de un hecho histórico. Algunos dicen, pero yo no creo que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Bueno, si tú lo crees o no, tu creencia no cambia el hecho. y los apóstoles, miren, Lucas empieza su evangelio con las palabras, nosotros fuimos testigos, nosotros lo vimos. Y cuando en una corte, en un tribunal ante el juez, si hay 3, 4 testigos confirmando un hecho, queda confirmado el hecho hasta el día de hoy. Yo pienso que hoy hasta con un testigo uno se puede determinar un dictamen ante un juez. Pero aquí estamos hablando de 12. Aquí estamos más adelante en 1 Corintios 15, habla de 500. O sea que entre 500 a 600 o tal vez más personas vieron a Jesucristo resucitado. Eso es el fundamento de los apóstoles. Y claro que en Hechos 2:42 dice que la iglesia estaba siempre unida y estaban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué apóstoles eran? Ya los primeros 12. Bueno, 11 más Matías, porque Judas se había eliminado. Eso es, sobre este fundamento está edificada la iglesia. El fundamento de personas quienes personalmente conocieron a Jesucristo en tiempo, espacio, y como Juan dijo, lo que nosotros vimos, lo que oímos, lo que nuestras manos palparon de la palabra de vida, eso os anunciamos. El cristianismo es una fe histórica basada en hechos y no es una fe ideológica y ni teológica, es una fe histórica. Y luego, claro, se puede enseñar mucho, pero si Jesucristo no resucitó de los muertos en carne, físicamente, y si Jesucristo no fue elevado al cielo en su cuerpo, entonces nuestra fe, según 1 Corintios 15, es sin sentido, es vana, no tiene validez. Podemos ir a los bares a embriagarnos porque no hay esperanza. Lo bueno es que hay un fundamento de apóstoles y profetas. Los apóstoles testificaron de que vieron el cumplimiento de todo lo que los profetas habían anunciado siglos y siglos antes. Ahora, para terminar, porque lamento tengo que ir con el dentista, me van a meter otro puente, pero para terminar, una observación. Se ha discutido mucho sobre el tema de apóstoles, y hace años hice un pequeño video sobre esta pregunta, si aún hay apóstoles o no. Y muchos están señalando hacia este pasaje, Efesios 2:20, dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se
dice que por eso solo 12 apóstoles pudo haber, y fuera de esto ya no puede haber apóstoles. Mi observación es la siguiente. En primer lugar, los primeros 12 apóstoles tienen un puesto muy elevado y muy distinguido y muy merecido en el pensar de Dios. Incluso aparecen en Apocalipsis los 12 apóstoles del Cordero. Esos son los 12. Pero la historia del Nuevo Testamento revela que también había otros apóstoles, porque Pablo se autonombra apóstol en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. ¿Y quién puso a Pablo como apóstol? Entonces ya, porque Judas fue sustituido por Matías en Hechos 1:26, entonces Pablo, quien se autonombra apóstol y es reconocido como apóstol por los 12 apóstoles, entonces ya van 13. Y si no les quiero cansar con citas bíblicas, pero a Bernabé, a Silas y a otros 2 o 3 más, Timoteo, si estudias bien la palabra de Dios, el Nuevo Testamento llama apóstoles. Entonces hay definitivamente más de 12 en el libro de Hechos y en las cartas. Pero para mí lo más central es un pasaje que también está en Efesios 4:11. Porque ya dice de que a unos Jesucristo puso como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos apóstoles y estos profetas no son los mismos que están en Efesios 2:20. No pueden ser los mismos. Por una sencilla razón. Porque leyendo el contexto de Efesios 4, está hablando de Jesucristo, quien ascendió, que primero descendió a la tierra y luego ascendió al cielo. Y en Efesios 4:8 está hablando de dones que Dios dio a los hombres. Y es completamente claro de que estos dones son los 5 ministerios que se mencionan en el versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Algunos dicen que son 5, otros dicen con 4. En fin, cuentas, hay 5 ministerios. Eso sí también se distingue en el Nuevo Testamento. La pregunta es la siguiente, hermano. ¿Cuándo fueron instalados los apóstoles en Efesios 4:11? Efesios 2:20 está hablando de los 12 apóstoles originales. Ellos fueron elegidos por Jesucristo en Marcos 3, por ejemplo, del 13 al 16. Pero, ¿cuándo fueron instalados o puestos los apóstoles de Efesios 4:11? Dice que cuando Jesucristo volvió a subir a los cielos, después de su resurrección, Jesucristo ascendió. Primero envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y luego Jesucristo constituyó a algunos, hablando en plural, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuándo lo hizo? Cuando había subido al cielo. Entonces no pueden ser los mismos apóstoles. Uno de ellos es Pablo. Y yo personalmente creo que hasta el día de hoy existen apóstoles, porque Jesucristo, si Jesucristo quiere poner y instalar apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros hoy, ¿quién se lo va a prohibir? Entonces, aquí en nuestro texto, eso sí, indudablemente habla de los apóstoles
quienes pusieron los primeros fundamentos también de la enseñanza de la iglesia, pero más que todo fueron testigos personales de la resurrección de Cristo, y que lo cual es el fundamento de nuestra fe, porque si Jesucristo no vino históricamente, no tiene sentido nuestra fe. Así que, hermanos, espero que Dios nos ayude cada día más a entender su palabra. Si tienen preguntas, me las pueden poner aquí en sus comentarios en Facebook, y que Dios nos ayude. Y yo estoy feliz y quiero terminar con esto. Yo estoy muy agradecido con los primeros 12 apóstoles por sus vidas, porque todos los 12 apóstoles parece que murieron como mártires, y muchos después también. Pero también estoy muy agradecido de que hasta el día de hoy hay apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros que me han ministrado a mí, y yo no sería quien soy hoy si apóstoles y profetas de nuestro tiempo hubieran ministrado a mi vida. Algunos dirán que eso no es posible. Yo solo puedo testificar lo que ha pasado en mi vida, y yo he beneficiado en gran manera del ministerio de verdaderos apóstoles y profetas en nuestro tiempo. Y yo pienso de que el fruto es el que realmente determina el asunto, y no tanto la teología. Así que nos juntamos la próxima semana, si Dios quiere, para seguir en Efesios, y con mucho gusto yo trato de contestar preguntas si las hay. Que Dios les y os bendiga. Saludos a todos los lugares. Siempre déjenme en su comentario de dónde me están viendo, y que Dios les bendiga. Por último, quiero pedir favor que me ayuden a orar. Estoy en lo último para terminar un libro que principalmente va a salir en forma digital. No sé cuándo, pero es un libro que trata de cómo manejar un suicidio dentro de la iglesia, y cómo podemos realmente manejar una situación tan triste, porque se están dando a nivel mundial tristemente. Y también estoy por publicar otra vez el primer libro que saqué en alemán, que se llama El Nuevo Nacimiento y el Bautismo en el Espíritu Santo. Quiero sacarlo otra vez, porque siento de que especialmente la enseñanza sobre el bautismo en el Espíritu Santo se está descuidando a nivel mundial en muchas iglesias, incluso en las iglesias que supuestamente deberían saber manejar bien estos temas. Así que les agradezco sus oraciones y les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.